problema con cuestionamientos, que es el famoso ministro Jorge Quirós, que enfrenta estos cuestionamientos por omisión de su vínculo familiar en su declaración patrimonial. Y también tenemos una ley miscelánea que viene con todo. Y para eso queremos estar en contacto, lo queríamos tener hace rato, ¿cierto? Al presidente del Partido Republicano, nuestro senador por la región de Valparaíso, ¿cierto? Arturo Esquella. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte y acompañarte en el Noticiero de la Mañana. No lo veía hace rato, senador, desde que usted puso la bomba ahí en el segundo piso. Desde esa época que no lo veía. Pero ¿por qué partir así, No, pero es que don yo Jorge? decía, pero es que bomba que funcionó, resultó, como que se ordenó el gobierno, ¿no? No, yo lo llamaría, digamos, una campanada de alerta para poder reorientar y organizarnos de mejor manera, y funcionó en la medida de que hemos seguido avanzando muy bien. Sí, fue una jugada bastante arriesgada, pero también directa y políticamente, que fue muy bien vista por sus pares, sobre todo sus pares de Chile Vamos, ¿cierto? Que hoy día están un poco molestos, están un poco enojados. ¿Qué está pasando con esta acusación constitucional que se intentó hacer contra el ex ministro Grau? ¿Por qué aparece republicano? ¿Le preguntaron a Chile Vamos antes o no? Mira, en el caso de las acusaciones constitucionales, teniendo a la vista que en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, los años anteriores, en donde efectivamente existía una fluidez mayor entre las conversaciones de la bancada y conmigo, digamos, en mi rol de presidente del partido. Ahora, siendo senador, se toma eso con cautela, porque tú bien sabes que de prosperar una acusación puede llegar, digamos, al Senado, y nosotros tenemos que pronunciarnos Claro, tienen que votar. como jurado, en definitiva, y eso hace que uno tenga que cuidar mucho sus palabras. Dicho eso, los diputados estaban hace algún tiempo estudiando toda la gestión del ministro Grau. Me imagino, para nadie, digamos, es sorpresa de que durante la administración financiera, o más bien, durante el gobierno anterior, la administración financiera no fue, al menos diciéndolo diplomáticamente, exitosa. Estuvo llena de errores, de falencias, de dificultades que son muy sustantivas, que comprometen la sostenibilidad fiscal, en fin. Con los antecedentes que han surgido durante el último tiempo, efectivamente los diputados ven ahí un elemento que podría configurar una de las causales de la acusación constitucional. Esa es la foto del momento. Obviamente que eso pasa por el trabajo jurídico que tienen que hacer. Tienen que tener, digamos, un escrito que convenza a todos, y me incluyo. Efectivamente, el día de mañana uno asume el rol, uno sabe separar las cosas, y uno verá si es que efectivamente se presenta la acusación y se pasa, digamos, la primera valla en la Cámara. Uno verá si es que corresponde o no sancionar al ministro por su gestión como ministro de Hacienda, o sea, al exministro. O sea, ahora es interesante, ¿cierto? Bueno, estamos con Arturo Esquella, senador de nuestra región de Valparaíso, del Partido Republicano, y presidente también del partido. Arturo, es sumamente interesante poder ir conociendo también el fondo de lo que hay detrás de Grau. A ver, esta controversia gira en torno a las declaraciones, ¿cierto?, del actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien denuncia un error de cálculo superior a los 10.000 millones de dólares en las proyecciones de la deuda pública. Ahora, tampoco es claro, como no ha sido claro el ministro en muchas ocasiones, en decir dónde está el error, en qué página está, en qué número. No dice el error, habla de un error, ¿cierto? ¿No será esto también una estrategia comunicacional por parte del gobierno, al decir este error de cálculo, para ceder un poco en la conversación con el Senado, ahora que esta ley miscelánea entra en discusión la próxima semana? No, yo no veo la conexión, Jorge, porque efectivamente, tal como han dicho muchos, la reforma o el proyecto de ley de reconstrucción que fomenta la inversión en el país va avanzando bien. Yo no tengo dudas de que va a tener, digamos, un muy buen trato y trabajo legislativo en el Senado también. Y esto, al final del día, es transparentar algo que desde el punto de vista técnico le llega, digamos, a manos del ministro actual. La proyección no es que exista un error específico en qué página está, no, se está hablando en el fondo de que se suponía que el servicio a la deuda que contrae, digamos, el Estado era tal, y eso tenía, digamos, una proyección de tanto, digamos, con todas las variables que eso implica, y la verdad es que no era la información correcta.
Yo entiendo, y acá reconozco, digamos, que desde el punto de vista técnico, económico, más bien macroeconómico, no es mi área, pero que existen distintos caminos en el fondo para poder hacer esa proyección. ¿Cuál es el valor, digamos, del IPC proyectado? ¿Cuál es el valor seguramente del dólar? Debe haber varios elementos en el fondo que uno tiene que tener a la vista en función de llegar, digamos, a una cifra. Pero eso, o sea, podría incluso, digamos, entenderse como un error más, o un error, digamos, que totalmente justificable, pero cuando tú tienes un ministerio o un equipo, particularmente incluyendo a la ex directora de presupuesto, que sistemáticamente erraba en las proyecciones, tanto de ingresos, de recaudación, en este caso, digamos, de la proyección de la deuda, en fin, tú te vas dando cuenta, digamos, de que hay un problema muy mayor. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver el informe que hizo el equipo que está auditando el Estado, en donde se arroja un número que a mi juicio es totalmente escandaloso. 3.200 millones de dólares en deudas que dicho en buen chileno, se patearon para adelante. Claro, Y no o sea, se hicieron que en el cargo fondo cuando... no aparecen dentro del balance del término de año, sino que aparecen como por pagar cuando en verdad estaban vencidas. Claro, porque no tenían recursos. ¿Sí? Es sabido, cualquier persona en el fondo que tiene algún conocido en los servicios públicos saben que estaban con una dificultad enorme, digamos, para poder hacerse cargo de las deudas que había contraído el Estado. Eso es muy grave, porque al final del día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los proveedores de la salud, estamos hablando de los proveedores de la educación, estamos hablando de los proveedores en el fondo que se hacen cargo de las tareas o los programas dirigidos a las personas más vulnerables del país. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué algo que en el mercado para un particular cuesta X, cuando lo contrata el Estado cuesta 3 veces X? Se muera más en pagar. Bueno, Pero, ahí está. Una de las variables es esto, que no cumple el Estado, y es realmente, digamos, desastroso que el principal empleador del país, que en este caso es el Estado, no sea capaz, digamos, de pagar a tiempo. El principal, seguramente, digamos, consumidor de determinados servicios no paga a tiempo y encarece eso toda la cadena. Estamos con Arturo Esquella, senador y presidente del Partido Republicano. Es muy cierto lo que usted dice, senador, porque en el fondo, claro, el gobierno, dentro de los cálculos que uno viera, dice el gobierno Boris, cuando termina el año 2024, había una cantidad de proveedores que no le había pagado, que deberían haber aparecido como deuda dentro del informe final, ¿cierto? Y no aparece como deuda, aparecen por pagar. O sea que en el fondo son compromisos a futuro, por lo tanto le mejora un poco la estructura de la caja, maquilla un poco la caja, ¿cierto? Eso es lo que hace. Pero también tenemos por eso, y por lo mismo, por eso ese escenario, es poco lo que se entiende, lo que quiere hacer su gobierno, Arturo, y lo que quiere hacer el presidente, el ministro Quirós, porque si sabemos que hoy día tenemos un problema de caja, si sabemos que hoy día no tenemos recursos, ¿por qué queremos bajarle 4 puntos a la recaudación? Hoy día nuestro Estado vive de los impuestos, ¿cierto? Y queremos decir a las grandes empresas, ¿sabes qué? Páguenos menos, o sea, déjenos más la caja todavía. Por eso no se entiende. Y tampoco se entiende cómo el ministro Quirós, ¿cierto?, no le hace caso, no escucha ni al Fondo Monetario Internacional, no escucha al Consejo Fiscal Autónomo, y uno dice, ¿no nos estaremos equivocando con este ministro también? Lo que ocurre, Jorge, que quizás puede ser contraintuitivo, pero muchos lo van a entender, lo que se está bajando es la tasa, no la recaudación futura. Se está bajando precisamente con el propósito de que esa recaudación mejore desde el punto de vista futuro, cuando las condiciones en el fondo del país sean o estén a la altura de lo que están ofreciendo las alternativas de otros países, digamos, más que han sabido adaptarse a las condiciones de competencia que existen en el mundo globalizado. Es eso. Nosotros, en el fondo, si es que seguimos pensando que vamos a poder sacarle una tajada tan grande a toda la inversión que hacen particulares y de eso vamos a vivir, lo que pasa es que los inversionistas toman sus recursos y se van a invertir al lado nomás. Es súper simple. Yo creo que sí, el debate está claro y uno entiende y uno dice, claro. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo, un juego que se llama SimCity. No sé si usted jugó alguna vez al SimCity. ¿Se acuerda que uno iba armando una ciudad? Sí. Entonces, sí. uno iba armando la ciudad y entre más bajo uno le colocaba los impuestos
su ciudad, más ingresos tenía porque era más atractivo invertir. Y uno entiende que obviamente para un gran empresario, un gran consorcio, tener una menor tasa impositiva que se acerque más a la tasa de la OCDE, ¿cierto? Uno dice, va a ser más atractivo invertir en Chile, por supuesto. Pero eso también lo sabemos, que no va a ser instantáneo, nos va a generar una merma. Pero sí lo que es instantáneo es la rebaja de la entrada de recursos, porque yo le bajo ahora los impuestos a las empresas. Por lo tanto, es ahora donde mi caja se ve con mayor cierto desajuste fiscal. Entonces eso es lo que uno no entiende, porque tampoco ha sido claro, ni su gobierno ni el ministro, en explicar cómo vamos a ajustar la caja, que ya la tenemos desajustada, aún más cuando se bajen los impuestos a las grandes empresas, que sabemos que en el futuro puede tener ganancias, pero instantáneamente ahora vamos a quedar con menos caja. Yo lo explico. Primero uno tiene que tener a la vista de que estos cambios no se hacen de un momento a otro, sino que la gradualidad juega un rol que es fundamental. Es decir, los 4 puntos no se bajan de un año para otro, sino que se van graduando hasta que en determinada fecha, años posterior, se llega efectivamente a contar con una tasa del impuesto a la renta de primera categoría. No baja en forma inmediata los 4 puntos. Es un punto por año. Inmediata. Cada punto son como $500 millones de recaudación hoy día. Perfecto. Evidentemente, si es que son más los actores que se entusiasman, como ya lo hemos sabido, tenemos récord de proyectos que están con luz verde proyectos multimillonarios que están en el fondo con luz verde para iniciar su tramitación y convertirse en mucho empleo, trabajo y en consecuencia rentas para el Estado. Y en paralelo, aparte de la gradualidad, dentro de las 40 medidas hay varias que apuntan a generar ese equilibrio que muy bien describe Jorge. Por ejemplo, todo el impulso para la reactivación en materia de construcción, acercando, digamos, al tiempo de hoy las decisiones en cuanto a generar, digamos, ese impulso, y se genera, digamos, un efecto cadena que es muy, muy importante. Apunta precisamente a generar recaudación, la menor recaudación transitoria por la rebaja de la tasa, se suple en el fondo por esa vía. También... Usted lo dice en el tema inmobiliario, ¿no? No necesariamente el tema inmobiliario, sino que perfectamente puede tratarse de obras en términos generales que están paradas u otras, digamos, que apuntan a echar adelante cuando se reactiva la economía, cuando en el fondo las tasas de interés, por ejemplo, créditos hipotecarios, tienen, digamos, un impulso dado por la estabilidad que se ve en el mediano plazo, bajan, las personas empiezan a tomar decisiones de inversión, en fin. Pero quiero llegar a otra que es más relevante todavía y que es más contraintuitiva, porque se están estableciendo o se están generando efectos impositivos en ciertas líneas, digamos, de impuestos, que hace que se adelante la recaudación. Ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los cambios que se están proponiendo transitoriamente para que las personas que quieren adelantar la decisión en términos de donación, de herencia, con un incentivo tributario para que tomen la decisión hoy día. Eso, en la medida que hemos ido estudiándolo, va a generar un impacto que es enorme de recaudación hoy día. Mucho más, por de pronto, que un punto, como te daba el ejemplo, digamos, de la primera categoría. Se espera que sea bastante más. Lo mismo con la repatriación no son medidas, de capitales. Arturo, cuando uno habla, yo lo escucho atentamente y tiene razón. O sea, hay muchas medidas de esas 40 que uno se va aplicando y dice, podemos empezar un ajuste en el tema fiscal. Pero no son muchas medidas que van aplicadas a un sector de la población que no es el más masivo. O sea, por ejemplo, la cuestionada rebaja de las contribuciones. Los beneficiarios es un sector de la población, el que tiene casas con más de mayor valor, o sea, de una u otra manera los de mayores ingresos. La rebaja de impuestos a las grandes empresas, ¿a quién beneficia? A los grandes empresarios, ¿cierto? También va chorreando para abajo por una economía. Lo mismo que usted me está colocando por el tema de la herencia. ¿Quién tiene herencia en este país? ¿Quién va a dejar una herencia? ¿Un testamento? Las personas de grandes ingresos. ¿Cuáles de las medidas? Porque aquí lo que yo he hecho de menos, y quizás la opinión pública echa de menos, ¿cuáles de estas medidas? No por un tema de chorreo, sino que directamente de estas medidas de ley miscelánea apuntan a la clase media. ¿Cuál de estas medidas
le va a solucionar la vida o le va a cambiar un poco la vida mañana mismo a una persona que gana el sueldo mínimo, que gana 700 y que tiene un ingreso familiar de no más allá de 1 millón de pesos. No, toda la medida. O sea, la economía hay que entenderla como un todo. Cuando hablamos de impulsar, digamos, a través de un incentivo tributario el impuesto a que las personas en el fondo donen y adelanten sus herencias, por decirlo de alguna manera, claro, efectivamente, de donde podrían salir esos recursos son de las familias multimillonarias, eso está claro, pero para que le paguen al Estado, ¿no? O sea, de sus recursos, de Sí, su pero los patrimonio. beneficiados van a ser esas mismas familias que se van a ahorrar plata. No, pues los beneficiados son los destinatarios de los programas sociales del país. El Estado va a recibir siempre esa plata, la va a recibir hoy día o mañana. No, el beneficiado va a ser la la persona multimillonaria que por entonces. pagarla antes. Entonces, la pregunta es al Eso revés. me falta explicar esa parte entonces. Claro. Lo que ocurre es que cuando en el fondo tú pones tasas de impuestos muy altas para la herencia en términos generales y que es el mismo desde el punto de vista de la donación, se van buscando fórmulas que apuntan precisamente a que no se generen, digamos, esas donaciones. Al final del día no existe ningún incentivo a que esos recursos en el fondo fluyan. Ahora se está diciendo, mire, si usted efectivamente toma la decisión de pagar el impuesto hoy día para que deje ordenadas sus cosas, nosotros como Estado, como sociedad, necesitamos sus recursos. Y acá estamos hablando de plata, digamos, del patrimonio de las personas, ¿eh? Es otra discusión si es que corresponde o no, y te lo uno al tiro con lo de las contribuciones, porque de repente da como la impresión de que las personas en el fondo que tienen recursos estuvieran como en una lógica de pecado. No, sí, es muy bueno. No, es que no se trata de que estén en una lógica de pecado, sino que están en una situación ventajosa. Y cuando uno ve las diferentes medidas que quiere aplicar, le pongo el ejemplo. Por ejemplo, en el tema inmobiliario. Nosotros ya tenemos un problema en el tema inmobiliario. ¿Cuál es el problema? Tenemos una construcción, un nivel de construcción bajo que necesitamos que repunte, ¿cierto? Necesitamos mayor construcción porque nos da trabajo, ¿cierto? Y nos ayuda económicamente. Tenemos un stock de vivienda que no se vende. La pregunta es ¿por qué no se vende? No es porque no exista demanda, es porque la demanda no puede comprar. ¿Y por qué no puede comprar la demanda? Porque no tiene pie, no tiene plata. En cambio, la medida que pone el gobierno como solución es una rebaja del IVA. ¿Qué dice el gobierno? Que lo entiendo, dice, no, pero con esto vamos a dinamizar el tema inmobiliario. Pero no, ¿en qué ayudamos a la persona que no puede comprar una vivienda a que acceda a comprársela? Cuando la economía va generando, o dentro, digamos, de nuestro sistema económico se va generando estabilidad, eso va incidiendo en las tasas de interés. Cuando en el fondo, imagínate lo conectado que están las decisiones que se van tomando. Una decisión tan dura y tan difícil que vivimos apenas entró el gobierno, como la situación, digamos, del petróleo, que inmediatamente en el fondo repercutió en el bolsillo de todos quienes consumimos, digamos, petróleo, benzina, en fin, y por lo mismo adecuamos nuestro consumo. Tiene, aunque parezca increíble, una consecuencia muy sustantiva a mediano plazo, en que desde la perspectiva del análisis que se hace como de las decisiones que se toman y la incidencia en la clasificación del riesgo país, efectivamente en el fondo eso se traduce en que las tasas de interés a las cuales se puede acceder después de una cadena de una serie de cosas, las personas en el fondo puedan volver a esos años de oro en donde comprar una vivienda, el sueño, digamos, de la casa propia, se veía bastante posible para una familia incluso joven de clase media. Ahora, no quiero hacerle el quite a lo de las contribuciones, porque acá hay un tema que es bien relevante y se presta en el fondo para una disyuntiva ideológica que encuentro que le hace mucho daño a Chile. Esta lógica de como ricos y pobres y que en el fondo los ricos son malos porque tienen más plata. No, eso es absurdo. Todos compartimos, y soy el primero en decir, de que quienes más tienen, por distintas razones, digamos, por el esfuerzo que han tenido, porque heredaron sus recursos, porque sus abuelos en el fondo les fue muy bien y qué sé yo, bueno, de cualquier manera quienes más tienen más que colaborar y entregar a lo que es común, digamos, en el Estado. Pero nosotros para eso tenemos dos herramientas, la progresividad y la proporcionalidad, que desde el punto de vista de los impuestos a la renta se combinan. Y nadie tiene ninguna duda de que quien más renta tiene, más tiene que aportar. Ese es el momento en donde se hace esa distinción.
Cuando tú lo haces en función de lo que tú has acumulado, de tus recursos, que para la inmensa mayoría de los chilenos no es más que la vivienda propia, o sea, esa es la realidad de la familia chilena, y tú empiezas, digamos, a comerte de a poco ese patrimonio familiar que tienen, a comerlo, digamos, desde el punto de vista del Estado, porque se consideró que ahí también había que hacer un ajuste desde el punto de vista de la equidad. Tú vas dejando a una persona en la disyuntiva de tener que abandonar el único patrimonio que tenía y que fue construyendo durante toda su vida. Entonces eso me parece injusto. Si se quiere tener un debate de que los que más tienen más aporten, como usted lo plantea, yo ¿sí? estoy de acuerdo, porque es totalmente injusto. O sea, una persona que su único patrimonio tiene una vivienda, ¿cierto? Efectivamente, su vivienda, y que trabajó toda su vida en su vivienda, independiente, que recibe una jubilación más o menos decente, ¿cierto? Y tenga que seguir pagando. Ok, entonces coloquémosle un artículo a la ley que propone el gobierno. O sea, el beneficio para las contribuciones va a ser para el que tenga una casa, no dos. Y ahí cambia el sentido. Pero si es para la vivienda principal. No, pero es que es distinto para entregarle un beneficio a una persona que tiene 10 viviendas y que yo le entrego el beneficio de la vivienda principal, entregar el beneficio a la persona que tiene una vivienda. Porque ahí está el punto. O sea, quizás no todas las personas, o sea, podemos tener un caso de una persona que tiene una vivienda de 3.000 UF, de 30.000 UF o de 10.000 UF, ¿cierto? Pero es su única vivienda. Y que podemos tener el caso de otra persona, también de mayor de 65, que tiene 10 viviendas, donde su principal también cuesta 10.000 UF. No es el mismo escenario. No, entonces, sí entiendo, pero ahí debería haber una diferencia. Sí, pero sigues en el eje de en el fondo, hacer un corte en función de la vulnerabilidad de las personas. Es que así debiese ser. Yo lo que digo es que no, el lugar para poder hacer, digamos, esa distinción es en los ingresos. No en lo que tú tienes, no en el patrimonio, porque eso termina, digamos, siendo un impuesto empobrecedor. Yo no tendría ningún problema en que se discuta si es que es acorde o no las tasas que hoy día tenemos en los distintos impuestos a la renta. El impuesto de primera categoría ya lo conocemos de memoria y se está tratando, pero el global complementario, segunda categoría, yo creo que son muy altos, por supuesto, y hay progresividad y hay proporcionalidad, pero ese es el lugar. Desde el punto de vista de la justicia tributaria, ese es el lugar en donde uno tiene que hacer la corrección. De lo contrario, en el fondo, pues, es súper legítimo también que haya quienes piensan que todos exactamente tienen que tener exactamente lo mismo. Y lo que hacen las personas que piensan así es entregarle todo al Estado y el Estado nos va entregando una especie de mesada. Ahí nadie es como los países, es como socialismo, uno dice, pero eso es lo que es un malentendido socialismo también, senador Arturo. Estamos con el senador Arturo Esquella para cerrar el tema inmobiliario, que no es menor, ¿cierto? La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, dentro de su plan de gobierno tenía este concepto del plan cero pie, ¿cierto? Que en definitiva lo que hace y cuyo costo es muy parecido, hay una diferencia de 600 millones de dólares, pero con tantas cifras grandes, 600 millones de dólares no es tan irrelevante, digamos, sobre que el costo del proyecto cero pie de Evelyn Matei tiene más o menos un costo de 600 millones de dólares mayor a lo que significaría este ahorro en el IVA de la vivienda. No estaría dispuesto el gobierno a que, si ya que el objetivo es dinamizar justamente y poner más atractivo el mercado inmobiliario, poder en el Senado hacer un cambio a esta medida de eliminar el tema de la rebaja del IVA de vivienda y aplicar este cero pie que ayudaría a generar mayor demanda, pero también ayudaría directamente a la clase media, que como digo, no veo ninguna línea directamente para ella más que chorreo. Yo coincido contigo, Jorge. Siempre he encontrado muy atractiva esa política pública, el subsidio en el fondo al pie, sobre todo, digamos, con la evolución que tuvo el crédito hipotecario en términos generales y la competencia que años atrás, 7, 8 años atrás, veíamos cómo competían los bancos, las instituciones financieras por captar, digamos, a esas personas. Llegaron incluso a tasas de 1,8, 1,9, imagínate lo que significa. Y también desde el punto de vista del porcentaje de la vivienda que tenían que reflejarse, digamos, en el pie que entregaba a esa familia. Eso se disparó después, por supuesto, del estallido y toda la inestabilidad que vino. Y creo efectivamente que, tal como tú lo dices,
que es una política que ayudaría a empujar, digamos, la toma de decisión. O sea, porque cumple el mismo, quizás un pequeño subsidio objetivo, en eso. cumple el mismo objetivo que se busca ahora. Yo creo que la corrección en la tasa va a venir, digamos, por el dinamismo del mercado y también, digamos, por la consecuencia de la responsabilidad que está teniendo esta administración y cómo lo va a tomar, cómo la van a tomar las clasificadoras y, en definitiva, el nuevo aire que viene, que nunca debemos haber perdido por de pronto desde el punto de vista de la seriedad en la toma de decisiones fiscales. Pero sí, el empuje creo que perfectamente, digamos, podría estar para que se tome la decisión y se genere dinamismo en el mercado de la construcción, en el mercado inmobiliario, sí. Y perfectamente en el fondo podría ser uno de los temas que tenemos se discutan. esperanza. Yo senador, yo estoy como, no sé a quién le estoy haciendo el lobby aquí, pero Longton también me dijo que existe, o sea, tenemos la esperanza que esto se podría cambiar en la conversación del Senado. Es que la conversación del Senado, y acá, perdón que vuelva a la arena política, va a tener dos caminos. Existen dos posibles caminos. Uno que, siendo ya el trabajo, digamos, de una cámara revisora y sabiendo todos cuál es el contenido del proyecto, cuál es la idea matriz, el propósito, digamos, de generar una inversión, digamos, potente en el Estado, flexibilizar la toma de decisión, en fin, crecimiento en definitiva, trabajo. El tiempo que tú le asignes para la votación, para la discusión y votación de la idea de legislar, es decir, la votación en general, no debiera ser muy significativo. Yo creo que con algunos días, digamos, de trabajo de la Comisión de Hacienda debiera estar a disposición de que la sala del Senado se pronuncie en su conjunto. Y ahí es donde va a saber, digamos, vamos a tener, digamos, la información suficiente para saber cuál va a ser el camino. Porque si es que de quienes podría venir un apoyo, me refiero a la centro-izquierda, socialismo democrático, como quieras llamarlo, están dispuestos a, en la etapa siguiente, discutir el que incorporemos nuevas medidas, dentro de las cuales podría estar perfectamente la que estamos conversando. Exacto, claro. No se entendería que ellos voten en contra. Lo digo en castellano tradicional. Si votan en contra, me da la impresión de que el camino y la fluidez con que se trate el proyecto tiene que seguir la suerte de lo que fue. Se podría plasmar al revés. Si efectivamente por parte de la oposición no encuentra, porque hoy día no ha encontrado, o sea, el gobierno ha funcionado como una aplanadora, es ver la Comisión de Hacienda, ¿cierto?, cómo funcionaron, o sea, una verdadera aplanadora, no escucharon a nadie. Y hoy día, y también yo lo escuché a usted decir en la radio Duna, a ver si nos da lo mismo ganar por un voto o no. Total, los votos los tenemos, no lo dijo así, pero los votos los tienen. Ustedes tienen 26 votos, les da lo mismo pasar. El punto está, si esto llega, porque claro, lo que se vota es el tema de legislar, ¿cierto?, para poder legislar. Pero ¿están dispuestos el gobierno hoy día a escuchar y a cambiar? Porque cuando uno escucha a Quirós, yo dudo de Quirós si está dispuesto a conversar, si no fue capaz de llenar su declaración de intereses. Entonces uno dice, pucha, ¿confiamos en este ministro o no confiamos en este ministro? Oiga, pues ya le tiene mal a otro ministro más. No, si no le tengo mal yo no le tengo mal a ningún ministro. Se va a pelear con todos los ministros. Pero a ver, dígame que no es sospechoso, preocupante o alarmante cuando yo veo la información que publica el Mostrador y digo, a ver, es verdad que Víctor Quirós es socio principal de la oficina Quirós y Puebla, de Puelma, ¿cierto? Es la empresa más grande de la región de Valparaíso en rubro inmobiliario y construcción, en el firma de arquitectos. Y no lo sabía. ¿Y por qué el ministro no lo dijo? Entonces, inmediatamente me acuerdo, oye, este fue el mismo ministro de los No viste pollos. la nota, perdón, pero ¿estás hablando de un hermano de él? Sí, pero de todas maneras, es súper claro, ¿cierto?, que la declaración de intereses de los ministros tiene que colocar, oye, mi hermano hace esto, como lo han hecho muchos, ¿cierto? Y está bien. A ver, aquí no estamos hablando, aquí no estamos hablando que exista una ilegalidad. No es una ilegalidad, ¿cierto? Pero lamentablemente no habla de una transparencia. Si existen los elementos para declarar los intereses y patrimonio que tiene, ¿cierto?, un ministro, ¿por qué no colocar que su hermano, y ahí se hubiese cerrado todo el problema? No, lo que uno tiene que hacer, que es la misma norma para los parlamentarios, por si acaso, así que lo conozco muy bien. Sí, uno lo que tiene que hacer es poner el nombre, digamos, de los parientes, no me acuerdo cuál es el grado, pero obviamente los hermanos están contenidos, y pone la información de ellos, información, digamos, para la identificación. Cuando se hizo esta ley, que me tocó de principio a fin, la de prorrogar la función pública,
Lo que nosotros, o sea, lo que se buscó era, primero, tener la información sobre la mesa, cosa de que también la sociedad civil pudiera hacer el trabajo que precisamente tú estás señalando. Si es que uno entra, digamos, al detalle de cada una de los intereses e incluso del patrimonio de las personas, de esa larga lista de parientes que podría ser infinita dependiendo del tamaño de la familia, se desnaturaliza en el fondo el sentido de la declaración. Entonces, acá se hizo una mezcla. Hay que profundizar mucho en el titular, hay que profundizar mucho en especificar muy bien, incluso cuando se habla de participación en personas jurídicas, sea por derivadas, digamos, de la principal, en fin, una suerte de cascada. Uno tiene que declarar, digamos, la participación que se tiene en cada una de ellas, en fin. Y en el caso de los parientes, uno pone la información para que, desde el punto de vista de la transparencia, para que en el fondo se esté lo suficientemente claro y la ciudadanía completa sepa hasta dónde llega el espectro, digamos, de cercanía que tiene esa autoridad. Ese fue el espíritu, lo otro era impracticable. Ahora, no conozco el detalle de lo que estás mencionando, pero sí conozco muy bien la norma y ese era el espíritu, y me da la impresión que es muy poco probable que no haya puesto el nombre de sus hermanos, así que eso debe estar en su declaración. Bueno, según la información, nosotros desconocíamos, nosotros somos de la región y yo desconocía que efectivamente uno de los principales socios de la empresa de arquitectura más relevante de nuestra región de Valparaíso era hermano del ministro que estaba proponiendo una ley inmobiliaria que beneficiara directamente a ese tipo de oficinas. Entonces uno dice, pucha. Ahí hay dos cosas. Hay que tener más cuidado, hay que tener más fineza. Sí, pero es que en el fondo quiere decir que las instituciones funcionan, porque en el fondo si es que se construyó una nota periodística en donde se habla de el hermano de una autoridad, es precisamente porque se tuvo a disposición la declaración que hace esa autoridad. Ese es exacto el espíritu que se tenía cuando se planteó pero así en este la caso, norma la nota está hecha pero que la autoridad no lo puso. No quiero dejar pasar una cosa. No quiero dejar pasar una cosa que es mucho más relevante incluso, que tiene que ver con cómo tú le das tratamiento a los conflictos de interés. Porque en el fondo que alguien se dedique a la construcción, que entiendo, digamos, para allá vas, y que uno promueva el estímulo a la construcción general para todo el mercado y con un propósito, digamos, que es muy claro, que es dinamizar la economía y que se genere inversión, recaudación, crecimiento, empleo, en fin. No sería de locos en el fondo que se privara de generar, digamos, una medida específica o proponer, además, digamos, porque tenemos que votarlo, por el solo hecho de que tiene alguna persona cercana. Yo comparto con usted. No tiene que ver una cosa con la otra. Aquí el punto no está. Lo que no corresponde es cuando se hacen medidas específicas. Es que en el fondo. El punto no está sobre lo que usted dice, el punto está sobre la omisión que hizo el ministro. El ministro omitió esa información. Mira, lamentablemente no he leído la nota, pero de acuerdo a lo que desprendo de lo que dices, no hay ninguna omisión. No corresponde que uno entre al detalle de las actividades que hacen, en este caso los hermanos, cuáles son sus intereses. Uno tiene que cumplir, uno cumple con la norma cuando señala quiénes son sus hermanos, padres, hijos, hermanos, no me acuerdo hasta dónde llegaba. Podríamos cambiar un poco más la norma que debiese fijar más lo que hace el hermano. No es lo mismo tener un hermano que se dedique a un rubro que... Ahora, bueno, pero mire, lo importante... Hagamos una cosa, lo desafío a encontrar que alguna autoridad similar haya entrado al detalle de cuáles son los intereses, si lo estoy buscando, cuál es el patrimonio de las personas relacionadas, porque eso no terminaría nunca. Lo vamos a buscar al político más transparente, lo que publicó todo su árbol genealógico. Ahí lo vamos a tener. Oiga, senador. Lo importante es poner en los nombres y los RUT de las personas en el fondo relacionadas. Y ahí la pega, así fue pensado, Ojo, eso después de largas discusiones con personas expertas en materia de transparencia, es poner a disposición de la ciudadanía la información, porque parte importante del trabajo también se va haciendo en conjunto con la comunidad completa. ¿Sí? En el fondo uno cumple poniendo esa información. Pero bueno, ya estamos. Pero quedo tranquilo, senador, que nos abre la posibilidad a que efectivamente en el Senado
podamos incorporar este pie cero, que en el fondo tiene como propósito el mismo objetivo que tiene la norma propuesta por el ministro Quirós. Aquí lo importante no es el cómo, sino es lo que va a significar, que es que el mercado inmobiliario crezca, ¿cierto? Que hoy día genere más construcción y que generemos más crecimiento. Si todos queremos eso, queremos más crecimiento. Ahora, el punto está, ¿cuál es de la medida apura más a eso? Y yo creo que el crédito cero, ¿cierto? Puede ser una buena medida, quizá para la otra, porque nos faltan estas medidas de clase media directa. Así que, senador, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Muchas gracias, pues esperemos que ideas así también se puedan incorporar en la discusión en el Senado. Yo no tengo ninguna duda que el interés y el compromiso del gobierno, partiendo por el ministro Quirós, es precisamente que todos los actores políticos, particularmente el socialismo democrático, sume todas sus ideas y dé una señal muy potente de ser parte de, a mi juicio, un proyecto que va a cambiar o va a enrielarnos nuevamente en lo que Chile nunca dejó de ser, un imán, digamos, para la inversión, para el desarrollo de buenas ideas, y eso repercute en la calidad de vida de todos. Así que gracias por esta conversación. Eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Que este gobierno enriele. Oiga, solamente no había proyecto de ley de seguridad al final, ¿cierto? Nos vamos a quedar con el proyecto Boris, dijo el ministro Raúl. No, pues eso es una obviedad lo que es una metáfora. ¿Es una metáfora? No es una figura literaria como tan de moda están. Estamos todos expertos ahora en temas literarios. No, es eso de sentido común. Uno no cambia la estructura del ministerio ni el plan. Es como que yo en energía, imagínense, llega un ministro de energía que ha ejercido por 4 años y diga, mire, no, de ahora en adelante el 100% de la matriz energética va a ser sobre energía no convencional renovable. No, pues uno tiene que ajustar las decisiones, digamos, de Estado. A mí, por lo demás, mientras más decisiones de Estado haya o más ministerios tomen las decisiones en función de eso, me parece fantástico. Y es Mateo el ministro Raúl. Yo internamente he ido averiguando un par de personajes que compartieron con él en la comisión, en el tema de la constituyente, ¿cierto? Me hablaban que es muy Mateo, anota todo, es muy ordenado. Distinto es el foco y la línea de acción que propone, digamos, un gobierno determinado. Y en el ejemplo que yo le digo, saliéndonos de seguridad en energía, claro, uno sigue con la misma matriz, con el mismo propósito para décadas, digamos, adelante, pero distinto es cuando yo le digo a quienes quieren, digamos, generar nuevos proyectos, mire, yo le doy garantía de que si usted pone plantas, digamos, solares en este lugar y las conecta a, digamos, en la matriz, va a tener una certeza que no van a aparecer, digamos, normas distintas. Es que eso es lo en que seguridad nos lo falta, mismo. Sí, es la parte buena que le pero veo, bueno, eso ya da para otro es la programa, parte buena que le veo a la ley miscelánea. Ya, pero tenemos los votos, pasemos al Congreso y ojalá se apruebe, ¿cierto? Primero la idea de legislar, que yo creo que se va a aprobar, pero yo creo que en el debate, en esa discusión, tienen que venir los aportes y esperamos la altura de mira al Senado. Sí, vamos a estar muy pendientes ahí. Gracias, senador. Eso, pues que esté muy bien. Arturo Esquella, senador de la región de Valparaíso, presidente del Partido Republicano. Muchas gracias por este contacto, Arturo, cierto, siempre a disposición con nuestro medio. Hacemos un alto comercial y seguimos.